Bienvenidos a Más Salud en tus Manos. Mi nombre es Paola López y hoy compartimos este espacio para hablar de una enfermedad que algunos conocen, otros podemos desconocer, pero sin duda genera preocupación porque según la encuesta nacional de situación nutricional, la anemia de niños entre los 6 a 11 meses asciende a un casi 60%. Esto, por supuesto, prende las alarmas y es que está relacionada con las carencias alimentarias, nutricionales en los niños. Hay varios factores que hoy sin duda vamos a conocer y que desencadenan esta situación, esta enfermedad. Por eso nuestro capítulo se lo vamos a dedicar a entender cuáles son las maneras de prevenir la anemia infantil, cuáles son además sus consecuencias y qué posibilidades tenemos de contrarrestar este padecimiento en la sociedad. Así que mi invitación es para que nos acompañen durante estos minutos. Como siempre tenemos un especialista invitado y como siempre la invitación es para ustedes. Bienvenidos. La anemia es la falta de suficientes glóbulos rojos sanos en el cuerpo para que transporten un nivel específico de adecuado de oxígeno a los diferentes tejidos del organismo. Según la OMS, este problema afecta particularmente a los niños pequeños y las embarazadas. Esta organización calcula que en todo el mundo hay alrededor de 42% de niños menores de 5 años anémicos y 40% de mujeres embarazadas con este padecimiento. En los niños, la anemia puede ser frecuente debido a las deficiencias en su alimentación. El cansancio y la fatiga son algunos de los síntomas de esta enfermedad. La carencia de hierro es un factor determinante en la anemia. Este elemento es esencial para la transportación de oxígeno, la síntesis de ADN y el metabolismo muscular. Y ya con este contexto, pues entendemos un poco más sobre esta enfermedad de manera muy general, pero vamos a entrar a ser más específicos, por supuesto, con nuestro invitado. El doctor Agustín Contreras ya está con nosotros. Él es hematólogo, es oncólogo pediatra, además presidente de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica. Doctor, bienvenido y qué gusto que nos podamos encontrar hoy para hablar de esta enfermedad. Muchas gracias, Paola. Primero, un cordial saludo para todos los televidentes y agradeciendo la invitación. Bueno, con respecto a la anemia, tenemos que decir de que las causas pueden ser múltiples. Yo voy a empezar con la más frecuente que vemos en pediatría o en los niños, que es la anemia por deficiencia de hierro. La anemia por deficiencia de hierro, las causas pueden ser múltiples. Puede ser por problemas en la ingesta, digamos, cuando en nuestra sociedad y actualmente con todas las problemáticas que podemos tener desde el punto de vista socioeconómico, si el niño no presenta una alimentación adecuada y no tiene los aportes de la dieta en hierro, esa puede ser una de las causas y desafortunadamente es una de las más frecuentes. Otra de las causas pueden ser los sangrados, aquellos pacientes que tienen sangrados a repetición por la nariz o menstruaciones abundantes, como en el caso de las adolescentes que vemos, o sangrados gastrointestinal. También puede ser la causa de la anemia, o también problemas en la absorción, también si el paciente no tiene una adecuada absorción a nivel intestinal del hierro, también puede llevar a que tenga una anemia. Entonces, como podemos ver, de una de las anemias, que es la anemia por déficit de hierro, pueden haber muchas causas. Claro, y ya entendiendo esa deficiencia de hierro, doctor, quisiera preguntarle, antes de continuar con el tema de la anemia, ¿qué tan común es? Porque si bien entrábamos con este dato sobre ese 60% como resultado, ¿qué tan común? Y cuando hablamos de anemia infantil, ¿desde qué edad y hasta qué edad? Muy bien, básicamente hablamos de anemia empezando por lo último, desde el nacimiento hasta los 18 años en nuestro país. Se considera los pacientes pediátricos desde el periodo que nace hasta los 18 años de vida. Consideramos que es una anemia cuando el valor de hemoglobina está por debajo de lo normal para la edad. Nosotros tenemos unas tablas donde nos muestra qué valores de hemoglobina tienen que tener los pacientes de acuerdo a la edad, y si están por debajo de ese percentil,
es cuando determinamos que tiene una anemia. Y es una patología muy frecuente en la edad pediátrica. Muchas veces tiene que ver con que los niños cuando tienen dificultad para la alimentación, que tienen dietas que no tienen el aporte de hierro que requieren, que habitualmente son las carnes rojas, los granos, no lo reciben de manera adecuada, no tienen esa alimentación con el aporte de hierro, y si se suma a esto, vuelvo y repito, el tema económico, que muchas veces no tienen el aporte que se requiere de esa alimentación para la edad, desafortunadamente esto termina desencadenando la anemia y las consecuencias de estas. Claro, doctor, y ahí es cuando empezamos a ver qué tipo de signos, qué empieza a cambiar en el niño, su comportamiento, qué aspectos a tener en cuenta como alarmas. Bueno, básicamente el aspecto, siempre la palidez, cuando vemos al niño más blanco, se ve muy blanco, pálido, tenemos que sospechar también el decaimiento. Son niños que se cansan mucho, que duermen más de lo habitual. La frecuencia cardíaca, como trata de compensar que el oxígeno llegue de manera adecuada a todos los tejidos del organismo. También el paciente tiene taquicardia, la frecuencia cardíaca se aumenta. Él puede también tener algún tipo de alteración en el rendimiento escolar, vuelvo y repito, se cansan con mayor rapidez al hacer una actividad física, o al solo hecho de, si son anemia severa, de caminar un poco ya se sienten agitados y cansados. Serían de la anemia, digamos, por déficit de hierro, que es la más frecuente, es una de las manifestaciones, o son esas las manifestaciones que vemos. Hay otro tipo de anemias, Paula, si hablamos más adelante, que también pueden dar otras manifestaciones. Por ejemplo, doctor, hablamos de la anemia falciforme. Si quiere, vamos a una pausa y al regresar entramos en detalle. La anemia falciforme es una alteración de la sangre que hace que los glóbulos rojos se deformen, entorpeciendo la circulación sanguínea y causando obstrucciones vasculares en los órganos. Es una anemia crónica y grave. Además, es una enfermedad genética de por vida. Actualmente, un trasplante de sangre y médula ósea es la única cura para la enfermedad, aunque existen tratamientos efectivos que pueden reducir los síntomas y prolongar la vida. Algunos de los síntomas de esta enfermedad son episodios de dolor extremos, hinchazón de manos y pies, infecciones frecuentes, retrasos en el crecimiento o la pubertad y problemas de visión. Continuamos en Más Salud en tus Manos. Estamos hablando de la anemia particularmente en los infantes, y nos decía ya nuestro doctor invitado, el doctor Agustín Contreras, hematólogo y oncólogo pediatra, además presidente de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica, nos explicaba que esta anemia se puede manifestar desde el nacimiento hasta los 18 años, pero como veíamos en la nota, doctor, y como usted lo mencionaba antes de la pausa, pues hay diferentes tipos de anemia, y esta particularmente es la falciforme, y quiero preguntarle sobre el cáncer. Entonces, ¿todas las anemias se pueden convertir en anemia falciforme y esta se puede convertir en cáncer? Bueno, básicamente la anemia de célula falciforme es una enfermedad hereditaria, es una enfermedad genética, digamos, no está relacionado con la anemia ferropénica. Esta es una anemia que el paciente, dado que presenta una alteración en hemoglobina, es aquella que se encarga de transportar el oxígeno, la hemoglobina tiene un daño en la estructura, donde hay unas proteínas que le hacen falta, y hace que ese glóbulo rojo, como vimos en las imágenes anteriores, adquieran como una forma de semiluna. Y al adquirir esa forma de semiluna, produce que se destruyan de manera más rápida y que también se obstruyan los vasos sanguíneos. Entonces, digamos, no es que la anemia ferropénica se pueda dar desde una anemia falciforme y después un cáncer, sino que es una alteración hereditaria. Para poner en contexto, en nuestro país,
es la hemoglobinopatía más frecuente de estos trastornos hereditarios, porque es una enfermedad que se da más que todo en la población afrodescendiente. En la población negra es donde se ve con mayor frecuencia. Entonces tenemos que en la región del Caribe y en la región del Pacífico es donde tenemos una mayor incidencia de esta enfermedad. Sí, tampoco, también la población, digamos, blanca, mestiza, también puede manifestar la enfermedad, pero es más frecuente en los afrodescendientes. Ahora, los niños que padecen este cáncer, digamos, de la hemoglobina, de leucemia, ¿tienen anemia necesariamente? Digamos, bueno, digamos las leucemias, que es una enfermedad que es cáncer en la sangre. Dentro de las manifestaciones de la leucemia está la anemia, digamos, pero no solamente la anemia, sino que se pueden bajar las plaquetas, también se pueden bajar los glóbulos blancos o se pueden aumentar los glóbulos blancos. Un poco, Paola, devolviéndonos al que me parece que es importante de recalcar de la anemia de células falciformes, porque los países que tienen una alta incidencia como Colombia se hacen tamizaje neonatal, porque como siempre lo mejor es la medicina preventiva. Digamos que se puede hacer un diagnóstico en los niños recién nacidos sabiendo si ese niño tiene o no tiene la enfermedad de células falciformes, y eso es muy importante porque uno puede tomar medidas para iniciar tratamiento de manera rápida, manejo profiláctico con antibióticos, porque estos pacientes con anemia de células falciformes tienen mayor predisposición a hacer procesos infecciosos, tienen lo que se llama asplenia funcional, el vaso no funciona bien y estos niños se infectan con mucha frecuencia. Entonces se recomienda que antes de los 5 años reciban tratamiento preventivo con antibióticos. Pero otro tema también muy importante es el hecho de que los pacientes se puedan diagnosticar si son portadores de la enfermedad. Cuando el paciente es portador de la enfermedad, no la manifiesta con la gravedad, pero sí es importante porque en el futuro pueden hacer manifestaciones, es decir, pueden tener hijos con la enfermedad de manera grave. Entonces uno puede prevenir, sabiendo que el paciente es portador, uno puede prevenir que en el futuro tenga un hijo con enfermedad grave. Doctor, es decir que estamos hablando de cuidados particulares en la etapa de embarazo, exámenes particulares en la etapa de embarazo, o cuáles son los cuidados que hay que tener para prevenir justamente la anemia infantil. En la mujer embarazada que tiene anemia, probablemente su hijo va a tener anemia. Esa es otra de las causas de la anemia, digamos, cuando tenemos que la mamá, digamos, tiene anemia. También el hijo puede desarrollar las anemias. Digamos, es una de las causas de la anemia en los recién nacidos, cuando tenemos el antecedente de que el niño puede nacer con anemia secundario a que la madre presente anemia. Perfecto, doctor. ¿Qué entonces cuidados y exámenes debe tener la mujer embarazada para prevenir esta situación? Básicamente la mujer en el embarazo, por eso la recomendación es hacer sus controles periódicos, porque no solamente es la anemia, digamos, también tiene el tema de la preeclampsia, hipertensión arterial. Pueden haber muchas causas en la mujer embarazada de complicaciones, y por eso la recomendación, al igual que los niños, es en la mujer embarazada hacer sus controles prenatales tal como se lo indica su obstetra o su médico que le hace el seguimiento, y en los niños también requieren un seguimiento, porque también es una manera de que su médico o pediatra pueda detectar que si tiene anemia o no el niño. Doctor, entonces, resumiendo, esta es una situación que ha aumentado, bueno, por cuenta de la mala alimentación en la población infantil, ¿cierto? Número 1, es decir, la deficiencia de hierro. ¿Por qué? Por baja ingesta de hierro, porque en otros casos se puede presentar sangrados a repetición, nos explicaba que esa era una de las causas, y también porque hay un déficit en la absorción del hierro a nivel intestinal.
esas pueden ser las causas generales de una anemia común. Ahora, hay otro tipo de situaciones, por ejemplo, de aspecto genético, donde se puede presentar la anemia falciforme, pero esto ya es una situación genética muy particular que seguramente pues está dentro de una historia familiar. Así es una enfermedad hereditaria y bueno, ahorita con el Ministerio de Salud se está tratando de hacer la propuesta de que podamos tener tamizaje neonatal para todos los niños recién nacidos, descartando de que no tengan la enfermedad de células falciformes. Se está tratando de que ojalá se pueda instaurar en el sistema de salud este estudio porque nos ayuda a tratar de manera rápida o prevenir que más niños puedan padecer esta enfermedad. Perfecto, doctor. Ahora vamos a atacar esta enfermedad para que brevemente, después de la pausa, nos comparta cuáles son los tratamientos y en materia de ingesta, cuáles son los alimentos y las recomendaciones nutricionales para tener en cuenta y evitar la anemia, particularmente en la población infantil. Ya continuamos. Continuamos en Más Salud en tus Manos. A ustedes gracias por seguir acompañándonos. Estamos hablando de la anemia infantil, también teniendo en cuenta que la etapa de embarazo es primordial. Cuidados respecto a esa deficiencia de hierro en algunas mujeres para evitar y buscar soluciones para que el hijo que va a nacer pues no tenga anemia, no tenga este padecimiento. Seguimos también con nuestro invitado, lo ven ustedes en pantalla, Agustín Contreras. Él es hematólogo y oncólogo pediatra, además presidente de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica. Doctor, ahora sí entonces hablemos de los tratamientos, porque además uno siente que la anemia es casi que común, es decir, eventualmente, ay sí, es que tiene anemia, a mí se me pasa con un juguito, dicen las mamás, con un juguito de uvas o con una sopita de pajarilla, eso una semanita desayunando, comiendo eso, ya se me pasa. ¿Es tan así? ¿Es tan sencillo el tema? No es tan sencillo porque la anemia puede ser el signo o la manifestación de una enfermedad grave. Muchas veces hay otras enfermedades, hay enfermedades donde la anemia puede ser una de las manifestaciones. Entonces, la recomendación es siempre, ante la sospecha de la anemia, consultar siempre para saber qué tratamiento nosotros le podemos dar a nuestros pacientes. Tenemos que tener un diagnóstico porque cada tipo de anemia tiene un manejo distinto. Mira cómo, por ejemplo, una anemia por déficit de hierro, tenemos que corregir cuál es la causa, porque si, por ejemplo, el paciente tiene un sangrado intestinal o gastrointestinal, nosotros podemos darle hierro, pero si no corregimos la causa de ese sangrado, el paciente va a persistir con la anemia. O si tiene un problema de absorción intestinal, en esto lo trabajamos en conjunto con el gastroenterólogo, podemos darle todo el hierro, pero si no lo está absorbiendo de manera adecuada, tampoco vamos a tratar la alteración de la anemia. Entonces sí es importante, como también vimos en las imágenes que nos mostraron de anemia celular falciforme, cómo tienen un tratamiento distinto, pero el tratamiento curativo es, por ejemplo, un trasplante de médula ósea. Entonces, pueden ser alteraciones leves, pueden haber alteraciones severas que pueden comprometer también la vida del niño. Entonces, es importante siempre consultar y no manejarlo de manera superficial. Doctor, es decir, según cada diagnóstico y, digamos, muy entre comillas, cada tipo de anemia hay un tratamiento particular, no únicamente se puede hablar de alimentación. Exactamente. Por ejemplo, si es una anemia por déficit de hierro, sí, uno recomienda una alimentación rica en hierro. ¿Y cuál es la alimentación rica en hierro, doctor? Es que lo interrumpo ahí porque vamos resolviendo. Uno tiene que subir su ingesta de hierro y ¿cómo qué hago? Básicamente lo que tiene más hierro son las carnes rojas, la carne, morcilla, hígado, también digamos los granos, las legumbres, espinacas, tienen también un aporte como hierro. Hay una fruta que se llama agraz, también tiene aportes importantes en hierro, pero a veces la alimentación por sí sola no logra corregir esa anemia, entonces tenemos que muchas veces complementarla con hierro por vía oral, sulfato ferroso, y hay casos muy severos, por eso hablo de que la enfermedad puede ser leve o severa, se requiere a veces colocar glóbulos rojos, transfundir glóbulos rojos al paciente. Entonces
El tratamiento básicamente, si es una anemia ferropénica por déficit de hierro y se descarta que no tiene sangrado ni nada, que lo más probable es por disminución del aporte, pero si a ese paciente le damos hierro, le damos la dieta y a pesar de todo eso persiste la anemia, tenemos que descartar que no tenga también algún tipo de sangrado o que no tenga un trastorno también. Ya tenemos que ver otras causas que te pueda producir disminución de la hemoglobina y disminución. Hay algo que se llama los índices hematométricos, que cuando están disminuidos puede ser por anemia, por déficit de hierro, pero también hay otras alteraciones que también te puede producir eso. Entonces, la recomendación es siempre consultar al pediatra. Si el pediatra lo puede manejar, lo maneja el pediatra, y si no, nos remiten a nosotros, que somos los hematólogos pediatras. Doctor, ¿cuál sería la más grave consecuencia de no hacer un tratamiento a tiempo, un diagnóstico a tiempo en la etapa, en el periodo infantil? ¿Qué podría ser lo más grave que le puede pasar a estos niños en el futuro? Digamos que uno de los problemas que tenemos con las anemias ferropénicas, que a pesar de que a veces el niño dentro de todo no se ve gravemente enfermo, es que en el futuro sí pueden traer problemas a nivel cognitivo, lo que tiene que ver con alteraciones en la memoria. Entonces, son niños que pueden tener deficiencias a la hora de poder memorizar, de todo lo que tiene que ver con el conocimiento. Pueden tener dificultades. Entonces, en ese caso, y vuelvo y repito, ya cuando son anemias severas, donde no permite, que tiene poco para transportar el oxígeno, eso puede llevar hasta la muerte del paciente, puede llevar a una insuficiencia cardíaca y a un paro debido a la falta de aporte del oxígeno, porque el corazón trata de poder compensar esa falta de oxígeno. Entonces, como vemos, puede ser algo muy leve, pero también severo y comprometer hasta la vida del paciente. Doctor, y respecto entonces a esa alimentación que acompaña el tratamiento adecuado para cada uno de los diagnósticos, a veces uno siente que una situación, una enfermedad, entonces consuma carne roja, otra, evite las carnes rojas. Una buena opción, usted lo mencionó, morcilla, y otro no, gravísimo, comer grasas y tal. Entonces, digamos que uno está como en esa constante indecisión sobre lo que significa una buena alimentación. ¿Cuál podría ser su recomendación? Sabiendo la premisa, ¿no? En exceso todo es malo. Así es, debe ser balanceada, digamos, siempre alguna proteína, carne, arroz, ensalada. Digamos que todo sea de manera, como lo dices tú, con las porciones y la cantidad, y no hacer el exceso de carnes, porque tampoco es bueno, pero si es necesario, ya sí, ahorita con todo el tema de las dietas veganas, vegetarianas, todo este tipo, pues hay algún tipo de, nosotros lo que hacemos en esos casos muchas veces lo enviamos a que la nutricionista también, que es otra de las profesiones que nos pueden ayudar a apoyar el manejo cuando tenemos pacientes con anemia, que tienen algún tipo de dieta especial. Es importante que todo el equipo médico, tanto el médico, el pediatra, como también muchas veces la nutricionista, como lo dices tú, no traiga esa confusión de qué debo comer o qué no puedo comer, sino que bajo la asesoría de los profesionales de la salud le podamos dar las recomendaciones necesarias. Doctor, y quiero preguntarle una cosa más respecto a un diagnóstico de anemia infantil y a un tratamiento. Es decir, supongamos que un paciente ya está con este diagnóstico, ya está en tratamiento, no es una anemia grave. ¿Cuánto tiempo puede demorar en que se vaya la enfermedad y cuándo es anormal que se persista con la anemia? Bueno, habitualmente, por ejemplo, la anemia más frecuente, que es la anemia ferropénica, que es por déficit de hierro, nosotros le damos aporte de hierro, y si ese niño no tiene sangrado, no tiene otra causa, sino fue por un aporte disminuido de hierro que tuvo por un periodo de tiempo, habitualmente en 4 meses podemos lograr, 3 o 4 meses podemos lograr que esa hemoglobina llegue al valor normal. Muchas veces
no solamente es conseguir que logremos la hemoglobina, sino que tenemos que dar otro aporte de hierro para que los depósitos de hierro queden de manera adecuada. Entonces, a veces nos podemos demorar 3 meses en corregir la hemoglobina y el tratamiento lo llevamos hasta 6 meses para terminar de llenar esos depósitos y que el paciente no vuelva a tener nuevamente la anemia, y recomendándole a los padres de que deben ser muy juiciosos con el tema de la dieta para que no vuelvan a presentar. En el contexto de una anemia por déficit de hierro por baja ingesta. Claro, ya entendiendo que hay otras causas como sangrados a repetición o absorción intestinal deficiente, que son otros diagnósticos totalmente distintos. Pues doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. El doctor Agustín Contreras, hematólogo y oncólogo pediatra, presidente de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica. No, muchas gracias a ustedes por estos espacios y a la orden en lo que necesiten. Gracias, Paola. Y como siempre en cada uno de los programas se los repetimos, somos lo que comemos, la nutrición, la alimentación adecuada es muy importante, pero también hoy conocíamos otras causas de la anemia. Nos concentrábamos en la anemia infantil, también haciendo un llamado de atención a las mujeres en etapa de gestación, que estén muy pendientes de lo que puede pasar durante el embarazo, porque las consecuencias también las asumen los niños. Muchísimas gracias por acompañarme.